nosotros somos débiles, somos incapaces, nos desviamos fácilmente como el pueblo de Israel, que lo hemos visto yendo a adorar a otros dioses, una y otra vez. Así que vamos a leer versículos 25. Vamos a leer solo 2 versículos para empezar, 25 al 26. ¿Me ayudas, Leti, por favor? Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera, con la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Dios le dio una tarea. Después de que Dios se fue y le dijo paz a ti, eso fue muy importante porque le dijo paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces le dio una tarea. ¿Y cuál fue la tarea? La tarea fue tomar un toro de 7 años. ¿Recuerdan cuántos años estuvo sometido Israel Exacto, 7 años. Entonces era algo representativo. Ese toro que tenías debería tener 7 años, lo vas a sacrificar. El único toro, dice el segundo toro, ese que soportó todas las, invasiones de los madianitas, dice, ese lo vas a entregar. En el segundo lugar le dice, derriba el altar que está. ¿En dónde estaba el altar? En la cumbre del peñasco. En la cumbre del peñasco, pero ¿en qué? Dice que estaba en la casa de su padre. Dice, de Gedeón, exacto. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Es decir, que en su casa de Gedeón había un altar a Baal. Y le dice, también corta la imagen de Acera que está junto a él. ¿Y de qué estaba hecho esta imagen de Acera? De madera. Y esa era la madera que tenía que usar para el sacrificio a Dios. Y esto es algo muy importante. En primer lugar, Dios le da una tarea a Gedeón. Dios le dice, debes comenzar en tu casa. Y eso es algo muy importante para nosotros hoy en día. Eso es lo que Dios quiere, que comencemos nuestro ministerio en nuestra casa. A lo mejor Dios te ha llamado a predicar, a hacer algo grande, pero, querido hermano, la primera área de ministerio de tu vida es tu familia. Es tu familia. No vayas más allá, no vayas más lejos, no vayas con el vecino, con los de tu trabajo, o con el amigo de un amigo que conociste en la iglesia. No, el primer lugar es tu casa. Claramente lo dice, ¿verdad? Claramente lo dice que empiece por su casa, que por ahí es donde debe empezar. Exacto. Si no puedes llevar el ministerio de tu familia, querido hermano, no puedes llevar el ministerio fuera de tu familia. Así es. O vas a descuidar mucho a tu familia, y entonces no será un buen testimonio. He escuchado muchos, es que yo por el ministerio, mi familia quedó destruida. Oye, tu primer ministerio, tu primer contacto misionero es tu propia familia, y es lo que Dios le está hablando a Gedeón. Primero trata tu casa, y lo que dice es derriba esos altares. El pueblo confiaba en esos ídolos y Dios le pide que derribe esos altares. Después de la revelación viene la consagración, y eso es algo maravilloso. Lo voy a volver a repetir: después de la revelación viene la consagración. Y es que cuando Dios se revela en nuestras vidas, como ya se le había revelado, lo vimos en la semana pasada, entonces viene la consagración. Dios le dice, no te vas a morir. Él se ha revelado para que tengamos paz, lo vimos, estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, entonces podemos alejarnos del pecado. Eso que significa consagración, alejarnos del pecado. Y la religiosidad es al revés. Primero la religiosidad te dice, apártate de todo para que tengas paz. Ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tus asuntos, y después, ya que tengas paz, entonces ya ven a Dios.
Pero Dios no es así. Dios primero te da paz. De hecho está en el versículo, ahí en Jueces 6, 23, pero Jehová le dijo, paz a ti. Y Gedeón iba a la guerra. Y no puedes ir a la guerra espiritual si no tienes paz con Dios. Y la paz con Dios es a través de su Hijo Jesucristo, lo vimos la semana pasada. Debemos ir a Dios. De hecho Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No les dio la manera de aligerar su carga, la manera de animarlos y decirlo, lo vimos la semana pasada, échale ganas. Dios nunca dijo échale ganas o esfuérzate. Dijo primero dijo, yo estoy contigo. Y después, para decir, esfuérzate porque yo soy el que te voy a dar la fuerza. Y Dios primero nos da paz y luego nos pide alejarnos del pecado. Y hay que tener mucho cuidado porque luego queremos alejarnos primero del pecado, entonces para acercarnos a Dios, y esto no es así. Primero Dios nos da paz. Y vamos a leer los siguientes versículos. ¿Qué es lo que más sigue diciendo? Jueces capítulo 6, 27, vamos a leer hasta el 30. Leo, ¿me ayudas por favor? Sí, cómo no. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Esto es algo que nos sorprende. Este es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está defendiendo a Baal, está defendiendo el honor de Baal, y Dios ya había dicho lo contrario. Dios había dicho, todo aquel que adore a otro Dios, ese morirá. Y ahora el pueblo está defendiendo a Baal. Un hombre ha decidido adorar a Dios y destruye los altares de los dioses ajenos. ¿Y qué pasa con él? Bueno, pues todos deciden que él debe morir. Y muchas veces eso hace Dios cuando trabaja en nuestro hogar. Ataca los ídolos. Y cuando toca a Dios nuestros ídolos, a veces estamos dispuestos a ir a las últimas consecuencias. ¿Cuál puede ser un ídolo en nuestra casa? Puede ser el dinero, que sea un ídolo. ¿Qué otro? El auto. ¿Qué otro? El trabajo. ¿Qué otro? La ropa. Hablando de uno como persona, el orgullo, las diversiones, todo lo que dedicas tu tiempo, esfuerzo y que no permites que alguien lo toque, lo controle, eso es un Dios. Y si hemos depositado nuestra confianza en esas cosas, es tiempo de que lo derribemos y que confiemos plenamente en Dios, que Él es fiel. Por eso hay algo que Dios le dice a Gedeón, dice, pasa a ti, no tengas miedo, no morirás, te asegura que no va a morir, o sea que destruya al Dios, al ídolo que está adorando, pero que no va a morir, o sea, como el pueblo lo pensaba, ¿no? Correcto, y además porque tenía la promesa de que Dios estaba con él. Y me llama la atención que Gedeón lo hizo como Jehová le dijo. Versículo 27, así dice, e hizo como Jehová le dijo. Pero claro, él no quiso ir solo, tomó a 10 hombres y pues cuando pasa algo, no falta aquel chismoso que diga qué pasó, quién lo hizo, ¿no? Y así le pasó a Gedeón. Y entonces, versículo 31 dice que le dijeron a su padre, oye, saca a tu hijo para matarlo. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Quién es el afectado?
Pregunta juez. Si el afectado es Baal, pues que él se defienda. ¿Y en qué casa está este altar? Pues en la casa de Joás, en su casa. Y dice, bueno, pues esta es mi casa, yo no me siento ofendido. Si Baal se siente ofendido, pues que él se defienda, ¿no? Y desde aquel día Gedeón se ganó un apodo, el cual es Jeroboal, que traducido es contienda Baal contra él. Eso significa Jeroboal. Y debemos abandonar estos dioses. La invitación es abandonar todos estos dioses que tenemos en nuestra casa, en nuestro corazón incluso. Como mencionaba, el orgullo, la confianza en nuestras capacidades, las cosas materiales. en las cosas materiales. Y no estoy diciendo que te deshagas de todo, sino que dejes de confiar en ellos, de que veas al futuro y no te sientas confiado con lo que tienes, sino con que Dios está contigo. Aunque todo eso falte, aunque todo eso no esté, que estemos confiados que Dios está con nosotros. Sí, es decir, que seamos como capaces de desprendernos de lo que tenemos en casa, de no tener apegos a las cosas materiales, a las cosas banales, ¿no? Que confiemos en que Dios va a estar con nosotros y vamos a salir adelante. Correcto. De hecho, a los ídolos, ya sea físicamente, tú los tienes que cargar. A los ídolos físicos, perdón, tú los tienes que cargar. Pero Dios, que es el Dios verdadero, Él es el que te carga a ti. Él es el que te sostiene. De hecho, lo leímos la semana pasada. Él nos sostiene con su mano derecha. A los ídolos tú los tienes que sostener, pero Dios, que es el Dios verdadero, Él te sostiene. ¿Y por qué Dios pide que se derribe el altar a Baal y que se edifique uno nuevo? Pues muy sencillamente, porque no puede servir a dos señores. Dios quiere la adoración absoluta, no quiere parte de tu vida, no quiere parte de tu tiempo, no quiere parte de todo lo que eres, sino quiere todo. Quiere todo. Esto lo leímos, recuerdan, cuando iniciamos este capítulo de Jueces, capítulo 6, leí el Salmo 31, vamos al Salmo 31. El pueblo había desconfiado de Dios, se había ido tras los ídolos. ¿Y recuerdan cuál era la situación del pueblo? ¿En dónde vivían? ¿Recuerdan dónde vivía el pueblo en esta época? En las cavernas, en las cuevas, y que se habían hecho lugares fortificados, dice el versículo Jueces capítulo 2, que fue tanto que prevaleció la mano de Madián, que ellos estuvieron en cuevas, en cavernas. Pero cuando leímos el Salmo 31, dice, versículo 2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres, ¿qué? Mi roca y mi castillo y mi fortaleza, porque por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Voy a leer los siguientes versículos, del 6 al 7. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Aquí hay una frase que resalta en el versículo 6, que es vanidades ilusorias. Busqué otras versiones, por ejemplo la nueva traducción viviente dice: detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles, yo confío en el Señor. Y la versión traducción al lenguaje actual dice: odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada, pero yo en ti confío. Y es que los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Y esto lo entendió Jonás. Es el ejemplo paradigmático cuando huye de la presencia de Dios
y en el vientre de este gran pez hace una oración. Y dice: los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría, cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Jonás capítulo 2, versículos 8 y 9. La aplicación. Dios ha dado instrucciones en su palabra, y su instrucción es que le adoremos. No pensemos en otros ídolos, ni ni fabriquemos otros ídolos. Que aborrezcamos confiar en nuestras cosas materiales, en nuestras capacidades, en nuestro trabajo. Que recordemos que Dios no nos dice que le echemos ganas. Dios dice: yo estoy contigo. Y una vez que está Dios con nosotros, entonces sí, sé esforzado y valiente. No antes, no puedes hacerlo antes. Cuando estamos delante de Dios, nos vamos a dar cuenta que merecemos morir. ¿Recuerdan? Gedeón se dio cuenta: ay, he visto cara a cara, he visto el rostro de Dios, voy a morir. Pero Dios le dijo: no temas, no vas a morir, yo tengo una misión. Y la primera misión es en nuestra casa. Antes de iniciar este ministerio en nuestra casa, no se nos olvide que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él, venir a Cristo. Que nada nos impida venir a Él. Que no pensemos que necesitamos hacer méritos, no. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Tenemos el acceso, lo veíamos, al trono de la gracia para alcanzar misericordia, como dice el salmista. Acerquémonos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Acerquémonos a Cristo, el sacrificio eficaz, el cual nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió. Y ese es el mensaje que tiene Gedeón para nosotros. Hay una tarea que hacer. Sí, el enemigo es grande, viene cada año, nos quita la paz, nos quita la felicidad, pero si confiamos en Dios y clamamos a Él, Él nos dará su paz, Él nos dará su fuerza y podremos completar esta tarea que es muy difícil, que es la tarea de nuestro hogar, de la familia. Porque una vez que complete esta tarea, ahora sí, vamos al campo de batalla. Pero primero, en primer lugar, es la familia. Pues bien, es nuestra casa, limpiar esos ídolos, derribarlos y olvidarnos de las vanidades ilusorias, como tú decías, ¿no? Claro, de hecho, este es un ejemplo de Zaqueo, ¿recuerdan? Zaqueo no dijo: déjame limpio, le pago lo que es debido a todo. No, primero dijo: Señor, ven a mi casa. Y cuando Jesús entró, dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Que así sea con nosotros, que invitemos a Cristo a nuestra casa y que sea quien limpie, porque nosotros no lo podemos hacer. Por más apariencia que tengamos, son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Vengamos al autor de la salvación, de hecho, que es la salvación misma, a nuestro sacrificio eficaz, a esa gracia que Dios nos da todos los días. Y que empecemos en nuestros hogares. En toda esta semana podemos volver a leer Gedeón, viendo cómo cumple esta tarea en su hogar. No fue fácil, necesitó de ayuda, necesitó de hombres, tal vez no lo hizo de día, lo hizo en la noche, poco a poco, pero tenía una promesa de Dios, y era que Dios estaba con él. Y por eso fue valiente y esforzado. Seamos valientes y esforzados porque Dios está con nosotros. Amén. Pues qué bueno, Job, qué interesante estudio hoy nos has dado, y te agradecemos mucho que hayas llevado esta parte de Jueces, que es muy muy bonita para aprender más acerca de nuestro Señor Jesús. Bien, hermanos, agradecemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos han seguido en esta transmisión. Agradecemos a Charito, a Dalia, Jaime, a Lidia González, a Yolanda Penilla,
a nuestra hermana Kelly, a Nayeli, a Wagner, Xiomara, a Gustavo Soberano, a Juliana, y a todos los que nos han seguido en esta transmisión en esta tarde. Y vamos a terminar nuestro programa, nuestro estudio de este miércoles con una oración, ¿sí? E inclinamos nuestros rostros para nuestra oración final. Amado Padre, que moras en las alturas, agradecemos grandemente las bendiciones que nos has dado y agradecemos el mensaje que nos ha transmitido Job en este estudio. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas fructifiquen en nuestro ser, en lo más interno de nuestra alma, y que nos ayudes a transformarnos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. No lo por ti, está